ahora sí, damos la bienvenida y las gracias a don Gregorio Canales Martínez, que esta vez sí, ahora sí, nos viene a presentar su conferencia Patrimonio y Musealización, nuevos enfoques en los museos de la cultura popular, como es este. Gregorio es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Alicante y coordinador académico de la Cátedra Arzobispo Fernando de Loaces de ahí de la Universidad de Alicante, y organiza pues, múltiples y variados eventos culturales y extraordinarios ciclos de conferencias, y en este caso pues tenemos la suerte de contar con él en esta primera jornada de nuevos culturales de Roldán y de la Casa del Labrador. Yo no me quiero demorar, alargar más, quiero pues eso, reiterarle nuestro agradecimiento por tener la suerte de contar con él aquí hoy y darle la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo también quiero comenzar mi intervención señalando la satisfacción de estar aquí en Torre Pacheco, es la primera vez que vengo. Nunca ni por azar, ¿no? Me había perdido por esta zona, pero estoy entre amigos. Cayetano es de Las Palas, es amigo desde hace muchos años. Mi doctorando es Gregorio Castejón, es de Fuente Álamos, donde iniciamos esta andadura de unas jornadas en torno al patrimonio y al agua. También Jorge lo conozco por la Universidad de Murcia y también estoy detrás un poco siguiendo su trayectoria. Tengo mucha relación con su directora de tesis, que es la doctora Griñán, que está iniciando la jornada esta mañana. Yo no he podido venir, como hubiera sido mi interés, porque tenía mi examen programado de 12 a 3, con lo cual, bueno, pues yo se le iba a pedir que me lo hiciera Gregorio, pero como Gregorio intervenía antes que yo, pues he tenido que quedarme. Esas son las funciones que tenemos que desarrollar. Pero bueno, he llegado a tiempo, estoy feliz de estar acá y de conocer una nueva experiencia, de la cual pues mañana vendré a hacer fotografías y me servirá como ejemplo para analizar y para llevar a otros municipios. Quiero, antes de empezar mi exposición, pues felicitar a todos los organizadores, a la Concejalía de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Torre Pacheco, también a la técnica del municipio, ¿no?, que está aquí, a María Teresa Marín, y sobre todo a Jorge Martínez, y la asistencia de todos ustedes, y también de todos los colectivos que aparecen y que creo que mañana estarán más implicados, ¿no?, en la organización, poniendo de manifiesto las tradiciones. Yo, del tema que he elegido para mis reflexiones, patrimonio, musealización, nuevos enfoques en los museos de cultura popular, y es porque quiero un poco poner de manifiesto mi propia experiencia en la proyección, ¿no?, de lo que debe de ser un museo hoy en pleno siglo XXI, porque aquí, siguiendo la trayectoria que ha señalado mi compañero, el doctor Espejo, pues tenéis una buena colección, pero creo que falta rematar y que sea un buen museo. Y un buen museo se consigue no porque miremos con nostalgia al pasado, que el pasado pues ya ha pasado y no lo vamos a volver a reproducir, porque además en ese pasado hay cosas que no serían de recibo hoy día, sino porque yo creo que en el patrimonio tiene que haber un hilo conductor, y ese hilo conductor es el que nunca veo en los museos de etnología. Es decir, hoy estamos aquí con una botella de plástico, hace 20 años estaría con una botella de cristal y hace 40 años a lo mejor estaría con un botijo. Entonces lo que hay que ver, tiene que haber una secuencia en la transmisión de ese conocimiento, porque yo estoy convencido que si los jóvenes vienen y ven esto, dicen, pues si esto es lo que había, menos mal que esto ha cambiado, porque no les transmitimos nada a ellos. Con lo cual yo creo que hay que transmitir los valores, y por eso mi charla va en torno a estas tres unidades. No quiero ser crítico, voy a hablar en abstractos, no me estoy centrando sobre este museo porque no lo conocía, pero quiero un poco hacer un planteamiento, y según el título de mi conferencia, yo voy a hablar de patrimonio, voy a hablar de museo, voy a hablar de etnología, perdón, una tecla que no era. Voy a hablar de estos tres elementos, tal y como pone en el anuncio de mi charla, con lo cual, si es de patrimonio, voy a hablar del paisaje, voy a incidir un poco más en lo que ha dicho mi compañero. Si voy a hablar de museo, voy a ir a ese museo de ambientación. Aquí hay algo embrionario de ambientación, pero no está completamente rematado. Y por otro lado, si hablo de cultura popular, tengo que hablar de la identidad. ¿Y cuál es la identidad de Torre Pacheco sin tener yo conocimiento de esta zona? Pues creo que hay una identidad que es la que da unidad a estos tres elementos, y es la aridez. Es decir, la aridez característica, la tradicional falta de agua, que es lo que ha caracterizado este territorio. El agua es lo que nunca se ha visto,
y el agua es lo que ha modelado nuestra forma de ser, nuestro comportamiento y nuestro paisaje. Y el agua sigue hoy día modelando nuestros territorios, por supuesto con riegos por goteo, riegos por aspersión o por cualquier otro sistema. De manera que faltaría redondear en este ayer, que podemos ver con nostalgia, a la situación actual y al presente de hoy día. El esquema que voy a desarrollar, lo voy a poner, son una serie de ideas. Primero, definiciones y conceptos. El patrimonio, un concepto complejo. El territorio como patrimonio, puesto que soy geógrafo y creo que la importancia está en el territorio, y el museo es un elemento más dentro de ese territorio. Los museos de etnografía, para ver cómo han surgido, cómo han ido evolucionando, que es la última gran apuesta. Memoria y territorio, porque tenemos los hitos, están ahí, y creo que implicar, el museo tiene que estar conectado con su territorio, y el museo tiene que ser el punto de partida de una serie de rutas, pues para valorar el paisaje, para comprender esos hitos y esos testimonios que nos quedan, y luego pues a modo de conclusión. Tengo no una hora, pero son 6 ideas las que voy a desarrollar, y para que no pierdan un poco el hilo conductor de la exposición, pues aparecerá siempre una transparencia donde marca en qué nivel nos encontramos en la propia reflexión. Definiciones y conceptos. De forma rápida, creo que tengo que definir los 3 conceptos que dan pie a mi conferencia. El primero, el concepto de patrimonio, ya lo hemos venido cuando estaba exponiendo mi doctorando. Yo voy a dar una definición que es, a mi juicio, es la que más me gusta, porque la veo la más redonda, la más completa, y es una definición que parte de la antropología. ¿Y qué es el patrimonio? Pues el patrimonio, la definición más sencilla que yo he encontrado es esta: es una construcción social. En 2 palabras se define una construcción social. ¿Y qué es una construcción social? Pues quiere decir que es algo que ha hecho el hombre, que no existe en la naturaleza, no se produce en todas las sociedades humanas, sino que cada sociedad humana produce su patrimonio en virtud de sus necesidades, de su localización en el territorio, de sus miedos, de sus tradiciones, de su propia evolución, y no es igual en todos los periodos históricos, sino que el patrimonio es algo que va cambiando. Buena prueba es donde estamos, ¿no? Hay una serie de aperos que ya no tienen ningún sentido, que todavía los mayores lo pueden reconocer, pero que ciertamente la gente joven los ve y dice, bueno, ¿y esto qué? A mí no me dice nada, porque justo el patrimonio está en continuo proceso de evolución. Por eso hay que actualizar el discurso, y no nos podemos quedar con esa mirada hacia el pasado. Nosotros, a nivel coloquial, a nivel doméstico, tenemos muy claro lo que es el patrimonio, porque sabemos que es la herencia que nos pasan o que recibimos de los padres, y que como padres ya transmitiremos a nuestros hijos. Pero claro, siempre cuando hablamos de patrimonio le damos un valor económico, y a veces nos olvidamos que también el patrimonio es un valor afectivo, es un valor simbólico, es un valor que no lo tenemos por qué medir desde un punto de vista económico. Todos sabemos que una finca tiene un precio de tasación, está en el mercado, que por una finca hay familias que se han hecho polvo, se han destrozado, y hay hermanos que no se hablan, pero en cambio sigue siendo patrimonio determinados objetos, determinados recuerdos que tienen para nosotros un carácter simbólico, algo que es entrañable. Yo cuando veo estos aperos que hay aquí, y también partiendo del origen de mi familia, que es una familia vinculada a la tierra, pues me siento identificado, pero quiero que por lo menos, si transmitimos cultura agraria, que lo hagamos con la grandeza que la cultura agraria tiene. Y a veces nos quedamos en un nivel que no llegamos y que no transmitimos todo lo que encierra el origen de nuestras poblaciones. Con relación al museo, ¿qué definición puedo dar? Pues la definición la saco de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, que es la ley base para entender nuestra legislatura en cuanto a patrimonio, y es de donde han bebido todas las comunidades autónomas a la hora de descentralizar y de crear las determinadas leyes sobre patrimonio cultural. El artículo que he marcado ahí pone de manifiesto que los museos son instituciones de carácter permanente, que albergan conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. De manera que yo creo que es necesario saber lo que es un museo, porque a veces ponemos muy a la ligera el título de museo, y no lo digo por el suyo, lo digo por otros, que es donde me baso a la hora de hacer este montaje, porque he sido muy crítico, y luego contaré mi propia experiencia. Yo también he dirigido un museo, he montado un museo, y no he hecho el museo que quería el señor alcalde ni el concejal, sino les he llevado hacia otra dinámica, y en ello estoy ahora. Por la ley está marcado cuáles son los fines del museo,
que es el estudio, que es la contemplación y que es la educación. Si ya vamos a esos fines, vemos que muchos museos con grandes rótulos en la portada no cumplen esos fines, porque solo se quedan con la contemplación, con lo cual es como tener una mesa que le falta una pata, es algo que cojea y que se tambalea. Y si vamos incluso a las funciones que tiene un museo, todavía no lo aclara mucho más, porque las funciones de un museo son mucho más amplias y quedan todas recogidas. Por un lado, el museo tiene que adquirir, es decir, ampliar esa colección. Muchas veces se inauguran museos que son ya colecciones muertas o que nacen muertas y que llevan 20 años, incluso con un determinado director al frente de ese museo, y no han evolucionado. Pues quiere decir que el museo no responde a las necesidades de esa sociedad. Debe de conservar, es decir, mantener en buen estado esas piezas que se exponen, deben de dar vía libre a la investigación. Tampoco estoy diciendo un gran servicio de publicaciones, pero sí pues hacer sus pequeños proyectos, su pequeña investigación, sobre todo transmitir a la sociedad esa autoestima que uno tiene que tener sabiendo que hay un museo en su localidad. Tiene que comunicar, y comunicar precisamente es mantener un discurso adaptado a los nuevos tiempos, y por supuesto tiene que preparar el espacio para exhibir con las garantías de que sea educativo, de que la gente le transmita los valores de lo que es esa colección que se reúne en ese gran edificio. ¿Y qué es la etnología? Pues es una palabra que deriva del griego, de la palabra etnos, que significa pueblo, con lo cual etnos, si le añadimos logos, también deriva del griego, que es el tratado, nos daría el concepto de etnología, que es la ciencia que estudia las causas y razones de las costumbres y tradiciones de los pueblos, con lo cual es el conocimiento científico del porqué de lo que estamos viendo. Y por otro lado tenemos, si a la palabra etno le unimos la otra palabra, grapein, que es describir, con lo cual tendríamos la etnografía, y la etnografía precisamente es el estudio descriptivo de las costumbres y de las tradiciones de los pueblos. Por regla general, nosotros lo que tenemos siempre son museos de etnografía, una colección de objetos que intentamos, o porque nosotros lo conocemos, sabemos lo que significan, sabemos qué uso tuvieron en su momento, pero para, como digo, generaciones posteriores que ya están desvinculadas de esa tradición, no sirven o no conocen para qué sirvieron. Por eso creo que tenemos que ir de la etnografía a la etnología, y eso se consigue con museos mucho más interactivos. El patrimonio es un concepto complejo. El patrimonio está de moda y cada vez se habla más del patrimonio, pero verdaderamente yo me he dado cuenta en los años que llevo trabajando sobre el patrimonio que hay un gran desconocimiento en la sociedad, y que cada vez generamos más patrimonio, pero también vamos destruyendo el patrimonio, sobre todo el patrimonio que ya queda obsoleto o que representa el pasado. Con lo cual estamos perdiendo auténticas joyas que ya nunca más vamos a poder conseguir y vamos a poder transmitir a los demás en ese hilo conductor que yo antes decía. Y es un concepto complejo, porque si vamos a la definición sabemos que son legados del pasado que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones o a las generaciones del futuro. De manera que estamos hablando de algo, de una generación que ya no existe, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de unos bienes que en la situación actual en la que yo estoy, si me siento identificado, tengo que transmitirlo a las generaciones del futuro, mis nietos, mis bisnietos, con lo cual quiere decir que es algo que ciertamente reúne una complejidad, porque estamos hablando de generaciones que no están hoy día, que no están, son las del pasado y las del futuro, y en esa evolución se produce un cambio socioeconómico importante que hace que muchas cosas hayan perdido su sentido, y nosotros nos encontramos en el presente. Nos encontramos en una situación intermedia, con lo cual es mirar hacia el pasado, pero para proyectar ese pasado hacia el futuro. Por eso, como yo digo, falta redondear el concepto de los museos de etnología o de etnografía. ¿Y de quién es la conservación? Pues la conservación está claro que tiene que ser de todo un pueblo, si nos identificamos con y si nos creemos que eso tiene una utilidad o que tiene un valor, porque representa parte de nuestra identidad. Pero ese concepto todavía es mucho más complejo, porque el que una cosa sea patrimonio no está en el objeto en sí, sino que es patrimonio porque antes yo decía que es una construcción social, y para que una cosa sea patrimonio es porque la sociedad quiere que eso sea patrimonio.
Es decir, por mucho que yo tenga un cuadro de Velázquez, y sabemos que Velázquez es el más grande pintor a nivel mundial, no porque sea de Velázquez es patrimonio, sino es patrimonio porque la sociedad española, porque representa el culmen en la pintura y lo aceptamos como algo grande en el hito, en la evolución de conseguir en una superficie plana poner y hacer un volumen, ¿no? Porque tiene la profundidad, tiene el alto, tiene el ancho y tiene también esa atmósfera azulada que él creó en un determinado momento. De manera que el que un bien sea patrimonio no es un hecho del bien, sino que si patrimonio es una construcción social, lo consideramos patrimonio porque hay un acuerdo social. Y ese acuerdo social es el que hace que ese patrimonio se conserve, que ese patrimonio se pueda transmitir con garantía a las nuevas generaciones. De manera que muchas veces fallamos en esto, no se da ese acuerdo social. Sí, podemos inventariar, podemos catalogar, podemos incluso la administración a proteger, y lo tenemos ahí. En cambio el edificio del siglo XVIII se cae y se pierde porque no tiene uso, porque no actuamos sobre él, y es porque verdaderamente hay otros problemas y no lo hacemos, no hay un acuerdo de que eso es una pieza clave para transmitir a los demás. Si ya de por sí ese concepto ya es difícil y es lo que hace que el patrimonio sea complejo, encima le añadimos más complejidad al propio concepto de patrimonio, y es como en los últimos años ha habido un cambio en cuanto a la percepción. Y es que en un principio era patrimonio aquello que era escaso, que era raro, que había poco en la sociedad, y conforme ha ido evolucionando el concepto de patrimonio, hoy le hemos dado también el carácter inmaterial. Es decir, ya lo que nos interesa no solo es el objeto, sino toda la técnica que hay que hizo posible ese objeto, con lo cual es ese saber hacer tradicional que se ha transmitido de generación en generación por usos, por costumbres, de boca a oreja, con lo cual el objeto tiene importancia en sí, pero la tecnología que hizo posible ese objeto es algo que cada vez se valora mucho más. De manera que no hay oposición entre ambos, sino que es presentar ese objeto como exponente de una forma de vida que ya ha desaparecido y que debemos de reconstruirla. Por eso la podemos reconstruir con museos más interactivos o con museos de ambientación, pero esos museos de ambientación tienen que recoger pues todas las posibles capas sociales para poder transmitir un poco cómo era la sociedad en ese determinado momento. Con lo cual, pues bueno, como digo, el patrimonio es bastante complejo y hay que tener claro qué es lo que se quiere. A esa complejidad añadiremos una tercera, después de este epígrafe, el territorio como patrimonio. ¿Por qué? Es decir, hoy día todas las leyes en todas las comunidades autónomas están protegiendo territorios. Es decir, están protegiendo patrimonio en museos, pero también están protegiendo territorios, bien por las leyes de patrimonio natural o bien por las leyes de patrimonio cultural. Y tenemos una serie de figuras. No voy a entrar en las figuras de cada comunidad autónoma porque sería exhaustivo, pero sí quiero un poco poner de manifiesto esta andadura hasta llegar al territorio. Contemplar el territorio en su totalidad como patrimonio, que es el mensaje que quiero transmitir. Si nosotros partimos de la primera ley para la protección del territorio, y no voy a hacer una andadura hasta nuestros días porque partimos de esta Real Cédula de 6 de junio de 1803, quiere decir que desde entonces ha llovido mucho, pero es el punto de partida del patrimonio, con lo cual España fue en el contexto europeo un país pionero, y tenemos muchas cosas que hemos tenido una iniciativa y luego por el devenir pues han ido quedando, no le hemos dado la proyección necesaria. Esta es una ley que creo que es clave, porque si vamos al propio concepto de la ley, que nada, es muy un par de folios, estaba muy preocupada la corona en ese momento porque se conservaran sobre todo el carácter de antigüedad, haciendo referencia a las culturas que nos precedieron y que se asentaron en el territorio nacional. Y en el propio encabezamiento de nuevo se vuelve a insistir los monumentos antiguos que en gran número tiene el tiempo sepultado. Es decir, es poner las evidencias y los vestigios de las civilizaciones que nos precedieron en el desarrollo de la sociedad, como debía ser a principios del siglo XIX. Teniendo estos antecedentes, podemos decir que es el primer ordenamiento jurídico en el concepto de monumento, que tiene que ya íntimamente relacionado con el patrimonio. La antigüedad es clave para ese reconocimiento de lo que es patrimonio, puesto que el punto de partida siempre está refiriéndose al pasado. Si es romano, mejor que si es musulmán, porque eso va en nuestra propia cultura, pero también admitimos en este momento lo musulmán, y a ese valor antiguo
se le van a sumar a lo largo del siglo XIX otras normativas, como va a ser el carácter artístico y el carácter histórico. De hecho, fijaros que la ley del patrimonio actual, la que da origen a las regiones autónomas, es la ley del patrimonio histórico español, histórico. Es decir, bueno, dentro del patrimonio histórico, pero no todo es histórico, o el carácter histórico hay que determinar un proceso de escalas. Puede ser un histórico nacional, puede ser un histórico provincial, puede ser un histórico local. Es decir, hay muchos niveles a la hora de generar una clasificación. De manera que lo que se protege en esa andadura, en ese inicio sobre el patrimonio, es el objeto, y el objeto se concreta en el museo. Es la pieza clave para el patrimonio, y eso es a partir de 1803. Por eso los museos de arqueología son los museos que más predominan en España, porque los museos de arqueología precisamente recogen esas herencias de las viejas civilizaciones de nuestro país. Tenemos que, y se recogen, pues bueno, esta es una imagen del Museo de Arqueología de Murcia, aquí en la cultura islámica tan presente y tan revalorizada en una ciudad de fundación islámica por Abderramán II en el 825. Pero para llegar al monumento tenemos que todavía andar mucho más en el tiempo, y proteger un monumento es proteger un edificio, y se consigue a lo largo del siglo XIX. Tenemos que esperar hasta finales del siglo XIX, 1884, ¿y cuál fue el primer monumento que se protege en España como patrimonio? Pues da la casualidad que fue el acueducto romano de Segovia. Un acueducto romano que hoy día sabemos que es patrimonio de la humanidad, pero que se protegió a finales del siglo XIX precisamente porque estaba en funcionamiento y porque era romano, porque era antiguo. Es decir, ese carácter de antigüedad es un carácter que ha pesado mucho, y es el que hace que lo que sea actual no lo valoramos. Y al no valorarlo estamos destruyendo patrimonio. Si hoy nos fijamos en los móviles, todos llevamos unos móviles pequeños, finitos, que no abultan. Si los comparamos con los móviles que salieron hace 15 años, si lo llevabas en el bolsillo parecía que llevabas un bocadillo, porque era una pieza grandísima. Bueno, pues bueno, hay museos de la tecnología donde esos ya están puestos en vitrinas. En cambio nosotros, como era abundante y todo el mundo tenía ese móvil y la tecnología fue cambiando, ya encontrar un móvil de esos en nuestras casas seguro que ya no está, que los hemos tirado, porque no somos conservacionistas por naturaleza. Y el tercer elemento para llegar al territorio sería primero proteger el paisaje. Si estamos protegiendo el paisaje, estamos protegiendo el territorio, y en España cuenta, frente a otros países europeos, también fue pionero en dar las primeras leyes de protección del paisaje, y precisamente fruto de toda una tradición de los viajeros románticos del siglo XIX, y es la ley de 1916 que va a dar origen a la política de parques nacionales que tiene España, y que todavía esa política sigue en vigor. No se ha desarrollado tanto a lo largo de la segunda mitad del siglo XX o de la última mitad del siglo XX, porque por las Españas de las autonomías, otras comunidades autónomas han sacado sus figuras de protección de parajes naturales protegidos. De manera que llegamos, como digo, al territorio, y llegamos al territorio como el mayor contenedor patrimonial, con lo cual si llegamos al territorio estamos llegando a todo, el por qué una localidad está ahí, cuál es su paisaje, cuál es su red de carreteras, qué hitos importantes tiene que son clave para entender el desarrollo de esa sociedad y lo que esa sociedad ha ido haciendo a lo largo del paso del tiempo. De manera, y si hablamos y tenemos en cuenta la definición de paisajes, ese es el binomio de patrimonio natural-cultural, como antes nos ha expuesto Cayetano. En virtud de esa ley de 1916, España cuenta con una serie de parques nacionales. El último se crea en el 2012, que es el de la Sierra de Guadarrama. No han proliferado mucho, sobre todo a finales del siglo XX, porque ya cada comunidad autónoma tiene los suyos, y España tiene mucho territorio protegido, siempre de un valor ambiental extraordinario. Aquí recoge lo más contrastado, ¿no? Los de lagunas, los volcánicos, las grandes cumbres, y todo eso tiene que ver con esos viajeros del siglo XIX dentro de la corriente romántica, que se maravillaron por los grandes espacios naturales que España tenía. De manera que este va a ser, según esta evolución, otro valor más para añadir esa complejidad.
y es que a la hora de hablar de la evolución del patrimonio, y si tomamos esa andadura del siglo XIX, siempre lo hemos subdividido en patrimonio artístico, patrimonio histórico y patrimonio etnológico, siempre dándole a la etnología como el pariente pobre, ¿no? Claro, lo artístico, todos sabemos, ante un cuadro de autor, pues uno se deslumbra, ¿no? Que tener un Picasso, tener un Velázquez, no todas las poblaciones pueden tenerlo. Ante lo histórico, pues los grandes tratados o los grandes eventos que han sido claves para entender la evolución de nuestra sociedad, pues eso son palabras mayores. Y en cambio siempre el patrimonio etnológico era el pariente pobre y al que no se le ha prestado atención. Hoy día esta situación está superada, porque hoy día las modificaciones que se han hecho partiendo de esa ley de patrimonio histórico español en las comunidades autónomas, ya se habla de patrimonio cultural. Y al hablar de patrimonio cultural te lo engloba todo. Es decir, tan cultural y tan patrimonio es algo artístico como algo etnológico. Para mí tiene tanto valor una silla danea o una silla hecha con tronco de morera que otra hecha con caoba y con incrustaciones de nácar. Cada una será exponente de una determinada clase social y de un determinado ambiente. Pero fijaros que hasta poder aceptar ese concepto de patrimonio cultural, en la mentalidad de muchos, todavía ese lastre del pasado, ese carácter antiguo, ese carácter estético, es algo que llega hasta nuestros días y que hace que todavía no sepamos distinguir perfectamente el concepto de patrimonio en su sentido amplio, ¿no? Como construcción social. ¿Y qué es una construcción social? Pues son los hábitos, las costumbres, las normas, las relaciones que una sociedad se ha dado en un determinado territorio para relacionarse con los otros y sus pautas y sus códigos de conducta y de comportamiento. Y eso es la construcción social, con lo cual el patrimonio es todo. Es nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, es nuestra forma de cómo nos saludamos o nos relacionamos con los demás, cómo nos comunicamos con nuestra divinidad, con nuestras creencias. Es decir, todo eso forma parte de nuestra construcción social. Los museos de etnografía. Voy a hacer aquí un repaso rápido para que veamos que los museos de etnografía en su origen parten del coleccionismo. Yo he seleccionado dos cuadros, dos pinturas flamencas del siglo XVII, porque en los museos hemos pasado de esas colecciones de la élite, de los espacios de poder, de la monarquía, donde se almacenaba y era el coleccionismo por el coleccionismo, pero tenemos sobre todo este que es muy curioso, donde además de la pintura, porque siempre pensamos en la colección, en la pintura, en lo que tiene un valor, porque sabemos que se revaloriza extraordinariamente cuando el pintor fallece. Si nos fijamos en la parte de la mesa, estamos viendo otros elementos que no tienen nada que ver con la pintura, y estamos viendo pues fósiles, estamos viendo conchas marinas, estamos viendo esculturas, estamos viendo otras piezas. Y es que ese coleccionismo culto, ese coleccionismo erudito, que era un coleccionismo de viajeros en los viajes, también empezó a comprar los elementos que le eran llamativos, que no le eran cotidianos en su territorio, y empezó a traer esos elementos que son de patrimonio etnológico de los pueblos y de las tradiciones, y entonces van a surgir esos gabinetes de curiosidades, cuartos de las maravillas, o en una palabra que en alemán que se llaman las Wunderkramer, que es la que más ha progresado y que para mí parece que sea un insulto, ¿no? Hablar de las Wunderkramer es una palabra como bastante fuerte, ¿no? Bueno, si hacemos una evolución rápida para que veamos cómo el museo ha ido concretándose de las élites sociales y de los museos más de mayor prestigio, de los de autor, a llegar a esos museos de carácter popular, que son los museos de etnología. En el siglo XVIII estamos metidos dentro de la ilustración, del impulso científico, del academicismo, de manera que todos los monarcas quieren dar a conocer pues, su propia colección, y en concreto pues, en España, en la época de Carlos III, funda el Real Gabinete de Historia Natural, crea un edificio exprofeso para darlo a conocer y para albergarlo, y hoy día ese edificio, todos lo conocemos, es el Museo del Prado. En ese Museo del Prado se expondría la colección de pintura nacional, pero fijaros, en esa exposición, cuando se abre al público a finales del siglo XIX, pues era un museo abigarrado, donde los cuadros estaban uno encima de otro, con lo cual como también se ha ido depurando la presentación de los objetos.
Es decir, el objeto te tiene que llevar al conocimiento de la sociedad y a la importancia que tiene. Y en cambio aquí vemos que va desde el zócalo hasta la parte superior y estamos hablando de los cuadros más grandes, no solo de la pintura española, sino de la pintura a nivel universal. Ahí estamos viendo las Meninas de Velázquez, que es la culminación de la pintura porque es el volumen en una superficie plana. A lo largo del siglo XIX, España está en profunda crisis. Es la crisis de la aristocracia, es la crisis de la Iglesia por todo el proceso desamortizador, con lo cual al suprimirse las órdenes religiosas podía haber un expolio de ese patrimonio que albergaban los conventos, los monasterios, y van a surgir una serie de iniciativas en virtud de unas determinadas leyes para que no se produzca ese expolio y se conserve aquello que es más representativo dentro de lo que es el patrimonio, ¿no? Y coincide el siglo XIX con un movimiento popular que nace como reivindicación popular en aquellos territorios que tienen una identidad más consolidada con el tiempo, precisamente por la lengua, como va a ser Galicia, va a ser Cataluña y va a ser el País Vasco, y surge ese movimiento cultural reivindicativo de mantener su propia esencia. Lo que tenéis ustedes ahí es la propia esencia de aquí del territorio, cuando la carestía del agua, y ese movimiento cultural, entrado el siglo XX, es el que va a desembocar a la lucha política. El problema que tenemos en Cataluña es un problema que arranca precisamente de la Renacença, que es la manifestación cultural del pueblo catalán, sus señas y sus identidades. Y también coincide el siglo XIX con otro hito importante en nuestro país, que son las exposiciones internacionales, la de Madrid y la exposición luego de Barcelona y la Universal de 1888, donde se van a traer pues, los restos de los últimos pueblos vinculados en nuestro imperio. Sabemos que es Filipinas, Cuba y Puerto Rico, y ese acopio de materiales de carácter etnográfico de otras civilizaciones y de otras culturas va a dar origen a los museos de antropología. Este es el que tenemos en Madrid, que nace precisamente fruto de esas exposiciones universales que España monta, imitación de la que se monta en Londres a mediados del siglo XIX. ¿Y qué pasa en el siglo XX? Pues en el siglo XX vamos a llegar ya al museo municipal, al museo local. Es decir, tenemos una larga andadura donde la propia Iglesia va a exponer sus propios tesoros acumulados por donaciones de los propios feligreses. Van a surgir los museos diocesanos, los museos monográficos. Sobre todo los de los museos monográficos voy a hablar porque son los primeros museos de ambientación que se crean en nuestro país. Y sobre todo en el franquismo, dentro de esa proyección en la España de la dictadura, de ir también a esa identidad, a la cultura local. Y en concreto en Murcia pues surgen dos museos en el franquismo que tienen que ver con la esencia de lo murciano. Es el Museo Salcillo, que es de 1941, y el Museo de la Huerta, que está en Alcantarilla, que es de 1968. Pero surgen otros museos que tienen que ver con esa identidad local. Está el Museo de la Gaita en Gijón, está el Museo del Carro en Tomelloso. Es decir, ya se desciende a la escala de lo popular, porque era algo que tiene que ver con la cultura de cada pueblo. Yo he traído unas imágenes del Museo del Carro y de la Labranza de Tomelloso, y la sorpresa es que tal y como está puesto son imágenes que pueden tener un año. Cuando lo visité pues está similar a estos, ¿no? Es decir, es un acopio de objetos que, vale, el espacio me parece magnífico, tiene una colección de carros extraordinario, pero creo que le falta discurso, que le falta saber para qué y qué importancia tuvo eso en su momento. Tiene el edificio, es extraordinario, tiene un gran patio central donde han reconstruido esta casa tradicional del campo de Tomelloso de piedra seca, se visita el interior, con lo cual, bueno, pues es un espacio que creo que está muy bien, pero que incluso, y eso que lleva años funcionando, que no se ha culminado un poco adaptándolo a los nuevos tiempos, y eso que la sociedad, pues ya Tomelloso ciertamente no es lo que estamos viendo en esas imágenes. Y museos surgen muchos. Este es un museo que yo vi siendo pequeño en el colegio de los jesuitas en Orihuela. Era la colección del padre Furgus, y es una colección que luego pasó a Alicante cuando los jesuitas se van a Alicante, y tiene pues, las características del siglo XIX. Vitrinas, objetos, uno almacenado al lado de otro,
pero carente de todo discurso y carente del sentido. Y hoy día lo que se está haciendo en los museos es, más vale tener un buen objeto que te defina una función, una actividad, antes que poner 20 botijos. Ver 2 botijos o 3 modelos de botijo, el de carro, el de mesa y algún otro, ya no es necesario tener 20 o 25 o 30 botijos y encima algunos rotos cuando vas a Goss y te los siguen haciendo y los puedes comprar el modelo tradicional y con las técnicas tradicionales. Bueno, pues eso es lo que un poco hoy día en museos se está haciendo. Pero yo quiero reparar un poco, hablar en un personaje muy importante en nuestro país, y digo muy importante, primero fue viajero, fue un erudito, una persona muy vinculada con la corona, amigo personal de Alfonso XIII. Él estuvo al frente de la Comisaría Regia de Turismo y Cultura Artística Popular. Era una persona que apostó mucho por el traje tradicional de carácter regional, y estuvo al frente de ese organismo que es el que empieza a plantear el desarrollo turístico en nuestro país, y lo plantea siempre vinculado con la España artística. Pero ese legado del pasado por esa tradición artística de nuestro país, de todas las culturas que tenemos. Y en el propio enunciado, cuando se crea esa comisaría regia, se pone de manifiesto la admiración que el extranjero siente hacia España, hacia la España artística, hace que se le preste la debida atención a los tesoros de arte que España ha heredado de la antigüedad. De manera que toda su labor al frente de la comisaría regia fue sacar una serie de folletos de la España artística, partidario de la conservación de monumentos antes que de la desvirtualización, es decir, conservar lo que ha llegado hasta nuestros días, no hacer pastiches ni hacer recreaciones, sino que pierden la esencia de ese edificio, y sobre todo llevó a cabo una política que era, si un edificio al final se perdía porque no lo podía asumir el Estado y él tenía muy escaso presupuesto, pues comprar la fachada y adosarla a otro edificio más importante para así conservar las fachadas. Bien, de este personaje nos interesa 2 hitos importantes y que lo van a conocer enseguida. Uno es la Red de Paradores Nacionales. Es decir, fue el ideólogo de la Red de Paradores Nacionales, que hoy día es el emblema, el establecimiento turístico por excelencia de nuestro país. Tenemos casi un centenar de grandes edificios en castillos, conventos, monasterios, que, bueno, por el proceso desamortizador del siglo XIX o la ruina de la aristocracia, pues los asumió el Estado para transformarlo, incorporarlo a la capacidad de alojamiento, y sobre todo es el que crea en España los museos de ambientación. No creo yo que la idea fuera de él, tampoco es una cosa que me preocupa y he ido investigando, porque si era un personaje viajero que tenía posibilidades y que luego parte de una gran generosidad, porque todo su patrimonio lo donó al Estado español al no tener descendencia, y él creó su propio museo, pues evidentemente él llevó a cabo algo que debió de ver por el resto de Europa, que son esos museos de ambientación, y en concreto consiguió en su periodo crear 3 en España. Y hoy día sabemos que son museos muy destacados en la ciudad de Toledo, donde está la Casa del Greco, en Valladolid, donde está la Casa Museo de Miguel de Cervantes, y el Museo Romántico, recogiendo ese espíritu de esa tradición romántica del siglo XIX, de los viajeros, que él emplazó en Madrid, y es el que dona al Estado español. En los otros también intervino para comprar, para que no se perdieran determinadas colecciones, y hoy día lo podemos ver en esas ciudades. Vamos a hacer un repaso, un paseo por su museo, el Museo Romántico de Almoradí, que se inaugura, se abre al público en 1924, y que su colección, por supuesto, ha sido ampliada siguiendo esa política de lo que tiene que ser un buen museo, porque en un principio solo tenía 86 obras de arte, y hoy día pues es el exponente de un museo de ambientación acorde a una familia burguesa aristocrática del siglo XIX, y tiene unos salones magníficos donde podemos recorrer los aposentos, los comedores, las habitaciones, llenos de todos los objetos propios de una sociedad y de una época, con lo cual ya tenemos una forma de vivir, y nos ha ambientado un espacio. Estas salas están dedicadas a los juguetes de la familia, es decir, es un museo completísimo y de una calidad extraordinaria. No se visita mucho en Madrid porque hay otros mucho más importantes, pero que nos mete en una época. ¿Y qué importancia tiene la ambientación?
Pues bueno, la ambientación es algo que cada vez se está más haciendo precisamente para transmitir algo que busca el turista. El turista quiere llegar a un sitio y aprender el territorio de forma rápida cuanto antes posible, porque sabemos que el viaje cuesta mucho, tenemos poco tiempo, queremos aprender al máximo de forma rápida. Y un ejemplo de ambientación pues lo tenemos aquí. Esto es una villa romana en la zona de Cantabria. Vemos, pues ahí tenemos la cimentación del influvio. Sabemos que la arqueología, los que no están ambientados en la arqueología, pues es bastante duro la comprensión de lo que son esos espacios simplemente con la cimentación, pero al lado de esa villa romana, la propia comunidad autónoma de Cantabria levantó y reconstruyó lo que era esa casa romana. Y hoy día nos metemos en el interior y estamos recorriendo lo que hemos visto en ruinas. Este sería el influvium, podemos meternos en unas habitaciones y así podemos hacer una secuencia de cómo vivía pues, una élite en época romana. Eso es el museo de ambientación, es decir, crear espacios con objetos actuales, de fabricación actual, pero que tienen una base, que tienen un sustrato, en este caso fruto de la investigación y fruto de lo que es el resto arqueológico. En este apartado de memoria y territorio yo voy a traer algunas experiencias, sobre todo dos mías, que tienen que ver cómo la investigación, puesto que al proceder del ámbito universitario estamos vinculados a ese conocimiento de los valores del territorio y ver qué es lo que se está haciendo por fuera. Estamos en Saint-Lô, esta ciudad es patrimonio de la humanidad, está en la zona de la Normandía, en la zona de la Bretaña, con lo cual es desembarco de la Segunda Guerra Mundial, una zona muy sacrificada, ¿no?, por esa gran batalla. Pues allí vemos la iglesia, una iglesia gótica, quedó completamente destruida y en cambio la podían haber reconstruido con fotografías, con grabados, porque están expuestos en el propio hall de ese templo, y en cambio han querido dejar la evidencia, el testimonio de lo que sucedió en su momento. Es decir, la iglesia quedó dividida en dos por los bombardeos del desembarco de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en todo territorio tenemos hitos que recuerdan al pasado y que es un pasado que ya está superado. Si yo cojo esta cartografía de Orihuela, que es mi zona de análisis, vemos que el sur de la costa de Orihuela, la zona lindante con el litoral, tenemos una serie de torres de vigía, pues como las que hay en la zona de Cartagena, porque esto era una entrada de la piratería, de inseguridad, hasta que se consolida un poblamiento en el litoral, y tenemos ahí una serie de enclaves de torres de vigía para proteger ese litoral. Esos son los hitos que tenemos en el territorio, que cuando yo los veo me reactiva y tengo presente lo que pasó, ¿no? Tengo presente que esta es una zona de inseguridad, hoy es una zona soleada, turística, de urbanizaciones, de golf, pero el pasado era una zona donde la gente tenía miedo y no quería asentarse en el territorio. Pues bien, yo creo que la investigación tiene la importancia y el valor de descubrirnos los hitos de ese territorio, y si lo sabemos transmitir e implicar a la sociedad, al final resulta que tradiciones que se podían haber perdido se vuelven a recuperar. Y traigo un ejemplo. Esta es la iglesia de la Marquesa, es una finca privada, es el antecedente del municipio de Los Montesinos, estamos en el sur del Bajo Segura, en la zona meridional de la provincia de Alicante. Es una finca que pertenecía a la marquesa de Rafal y que en su testamento, ella al no tener descendencia, se la dejó en herencia a su propia alma. El alma todavía en el Código Civil Español puede ser beneficiaria de bienes materiales, todavía el Código Civil Español lo reconoce. Entonces, en esa época, si tú dejabas heredera a tu alma, esas propiedades pasaban a la iglesia, y el obispo de Orihuela se la asignó a los jesuitas para que los jesuitas pudieran asentarse en el territorio, puesto que tenía más de 2000 taullas, y van a crear un asentamiento poblacional en torno a la marquesa, y en homenaje a la benefactora le dan el título de la marquesa, con el que ha llegado hasta nuestros días. Pues bien, claro, los jesuitas se expulsan de España en el siglo XVIII, el poblado languidece, puesto que luego sale a subasta, lo compra un gran hacendado, pariente colateral de ese título nobiliario, el marqués de la Bellisca, y el pueblo ya no prospera, y surge, alejado a la finca, un pueblo de carácter más espontáneo, vinculado a la explotación de las salinas.
Pero el pueblo de los Montesinos mantenía la vinculación y una romería con esos orígenes porque muchos habían sido bautizados en esa parroquia, se habían casado, pero claro, ya al final el deterioro, la falta de vínculos tradicionales con el conocimiento, la importancia de lo del territorio, pues hace que en el 94 se tenga lugar la última romería, finales del siglo pasado, y en el 97 ya se celebre la última misa, porque ciertamente la ermita, con lo cual se interrumpe pues una vinculación del municipio de Nueva Creación con los orígenes en la hacienda en la Marquesa. Unos años después de esos dos hitos, publicamos en la revista Alquibla, una revista que tenía difusión en ese momento en la Vega Baja, de la que fui director, digo fui porque fueron 8 años y la experiencia por falta de financiación terminó fracasando, dos sendos artículos donde se analizan, uno en el 2001 y el otro en el 2002, la importancia que tuvo ese asentamiento de los jesuitas en la finca. Ese asentamiento de los jesuitas en la finca fue dado a conocer a la población de los Montesinos por las relaciones que la cátedra tenía con el alcalde, que fue alumno nuestro, y trabajando socialmente volvimos a recuperar la romería. Ya en el 2005 se inicia de nuevo, se retoma la romería, en el 2007 se creó una comisión de vecinos y en el 2009 hay una cesión para que el propietario ceda la parroquia, lo que era la antigua parroquia, la ceda al ayuntamiento para que pueda intervenir la Generalitat y con dinero público pues recuperar lo que era un emblema de un asentamiento, con lo cual es un municipio que consiguió su independencia en 1991, pero en que en cambio sus orígenes estaban en 1723 en el testamento de la marquesa de Rafal. Para conmemorar esa efeméride, como la cátedra había sido la que estaba detrás y la que ya está impulsando, pues hicimos esta tarjeta recordatorio para felicitar al pueblo de que, bueno, era un hito, ¿no? Es decir, un pueblo joven, pero un pueblo joven que tiene siglos de historia, con lo cual es la satisfacción, el orgullo de saber que, bueno, uno podrá ser joven, pero tiene un pasado y un pasado, pues, importante. Y la otra experiencia que quiero contar es esta, que es el memorial de San Isidro. Por eso Gregorio Castejón terminaba hablando de un memorial de la cultura del agua. Hace también un tiempo el alcalde de San Isidro pues me plantea el típico museo de la huerta. Gregorio, vamos a hacer un museo de la huerta, porque tenemos, pero ¿qué es lo que tenéis? Sí, reuniones, otras reuniones, pues creo un colectivo con gente de allí, pues, y cuando veo lo que tienen era más de lo mismo. Entonces, claro, cuando tú conoces el territorio y sabes cuáles son las claves del territorio, te das cuenta que lo importante de este municipio es que era un territorio salino y que hoy día ha conseguido la culminación, un espacio de huerta y una huerta tecnológica, porque todo el término municipal está puesto de riego por goteo. Tiene que ver con un proceso de colonización del franquismo del año 52, y lo que hicimos fue en la casa de los maestros del pueblo, que eran casas que ya se habían abandonado, puesto que tiene su centro pues, educativo acorde como cualquier localidad, pues generar un museo, pero un museo centrado en el paisaje. Un museo centrado en el paisaje donde pues, hay un vídeo, te pone cómo era el paisaje antes de la transformación, de intervenir el franquismo después, y donde a lo largo de una serie de paneles explicativos se va poniendo de manifiesto la importancia y siempre vinculando la conexión con algún objeto de cultura material. ¿Cuál es el problema? Y soy sincero, que el montaje está hecho, claro, los paneles, como era un proceso creativo intelectual, pues es lo que hemos asumido después de la investigación, pero siempre ha costado más buscar el objeto que identifique cada una de las etapas, un pueblo nuevo, las propias viviendas, un pueblo dinámico, es siempre buscando la proyección y pues bueno, generar un poco el espacio del gabinete de un ingeniero del INC, del Instituto Nacional de Colonización, que es el que diseñó esas viviendas, para hablar del palmeral, para hablar del ferrocarril, la importancia que tuvo, del paisaje singular, y porque hoy día está todo transformado en riego por goteo con sus contadores, y incluso el ferrocarril, como ahora va a tener tren de alta velocidad, la estación se ha transformado, pues la vieja marquesina de la estación de finales del siglo XIX está adosada
porque era una seña de identidad. El pueblo, si no fracasó, es porque tenía el ferrocarril y pudieron ir los hijos de los colonos a trabajar a Elche o a trabajar a Orihuela, porque en un territorio salino, al cabo de 3 aguas, las aguas del subsuelo salieron salinas, con lo cual tuvieron que estar esperando hasta la llegada del trasvase Tajo Segura, y hoy día pues pasó de tener canalizaciones a cielo abierto, como estas que vemos, a tener un paisaje todo de riego por goteo, de una gran belleza, porque el palmeral perdón, está ahí localizado desde mediados del siglo XIX, y siempre en el horizonte tienes el palmeral. ¿Qué estamos haciendo ahora? Y lo has puesto Gregorio aquí, voy a ir de forma muy rápida. A mí me parece magnífico, cuando conocí Fuente Álamo, ya llevamos 2 años haciendo jornadas, que antes de llegar al pueblo hay una plaza, la plaza del agua, de la cultura del agua, donde en torno a un aljibe del siglo XIX pues han hecho una reconstrucción de norias, de las capillitas estas, los brocales de pozos o de aljibes, las conducciones de agua, pero en las jornadas pues hicimos un recorrido a lo largo de la Rambla, y es mucho más interesante lo que uno puede ver a lo largo del recorrido que esa recreación, que está bien en una plaza, pero que al fin y al cabo no tiene que ver con lo auténtico, ¿no? Cosa que el otro es contacto con la naturaleza. El recorrido comenzó en la ermita de San Roque, que se hace precisamente en el siglo XVI, se levanta porque era un protector contra el paludismo, que lo ha puesto él, y siguiendo por la Rambla, pues ir parando en los testimonios que quedan de estos hitos del pasado, esta presa subalvea, esos acueductos que pudimos ver, esas canalizaciones del 18 y del 19, que me parece una cosa súper espectacular, esos molinos de cubo que, como he puesto, son únicos en la zona, aljibes que no están recuperados en el propio territorio, nuevas canalizaciones ya cerca del estrecho, y a lo largo de esos kilómetros pues ciertamente tienes contacto con la naturaleza, contacto con el paisaje, sensibilización de lo que es un patrimonio, y lo que es más importante, ver el paisaje actual. Y ese paisaje actual contradice todo lo que había antes, porque evidentemente estas plantaciones con riego por goteo y esta producción hortícola pues hubiera sido inviable de haberse mantenido aquellos sistemas. De manera que a veces hay un recurso que está ahí que si no se cataloga, no se hace una cartografía, una localización, una señalización, pues al final se pierde, y estamos perdiendo un recurso que puede ser importante para darlo a conocer a los demás. De hecho, para el año que viene, en las terceras jornadas, estamos ya trabajando en una cartografía tipo díptico para dar a conocer ese patrimonio, y que por lo menos exista un folleto y se pueda difundir a los demás. Y a modo de conclusión, pues creo que la sociedad actual está en 2 procesos que son completamente divergentes, y ahí es donde está también otro problema con relación al patrimonio. Si recordamos el inicio de mi charla, hemos visto que el patrimonio ha tenido una trayectoria desde el siglo XIX, desde 1803, hasta llegar a nuestros días con ese concepto de patrimonio integral. Ir incorporando la pieza, el monumento, el territorio, dándole una visión de conjunto. Pero a la par que se va produciendo esa trayectoria, se produce el proceso inverso, y es que en la sociedad se produce un cambio que conlleva una ruptura de lo anterior. Y creo que buena prueba puede ser Torre Pacheco, ¿no? La sociedad de Torre Pacheco de hoy día es una sociedad, pues me imagino que por el riego del goteo, el trasvase Tajo Segura, es completamente diferente a la sociedad que recoge estos aperos, con lo cual no hay sintonía o no hay concordancia entre lo que aquí uno puede ver, que yo lo puedo entender perfectísimamente porque estoy vinculado a esa evolución patrimonial, pero que ciertamente a lo mejor un joven o un turista llega y no lo tiene y no lo entiende, con lo cual hay un buen recurso, que es lo que decía mi compañero en su exposición, pero falta convertirlo en un buen producto, tanto que beneficia a los locales por la satisfacción que le puede dar, como que beneficia a los turistas por el conocimiento que tiene una sociedad que ha sabido vivir y que le ha sacado partido a las situaciones del territorio. Y como reflexión, que lo digo ahí por si luego hay debate, no hay que ver el patrimonio, hay que ver el patrimonio como conjunto, no de forma segmentada. Por eso, si el museo no se completa, siempre verlo de forma segmentada.
no consiste en musealizar el territorio, porque a veces se nos atacan, es que queréis que el territorio sea inamovible, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer acciones respetuosas con el territorio y sacarle todo el partido y todo el producto que ese territorio tiene. Y sabemos que hay mucha legislación que protege el territorio, pero luego también sabemos que esa legislación no se aplica, el cumplimiento a veces no se lleva. Y una serie de preguntas que yo haría y las dejo en el aire: ¿le damos importancia al patrimonio de verdad? ¿De verdad creemos en el patrimonio? ¿O el patrimonio es algo en un determinado momento a nivel político ha venido bien porque se inaugura un museo, se congratula con los de mayor edad por tener aquí un espacio emocional y ya está? ¿O verdaderamente trabajamos por mantener nuestra seña de identidad? Si verdaderamente le damos importancia al patrimonio, ¿por qué limitamos tan poco su protección? Si sabemos que eso es único, excepcional y es clave y representa modelos, como se han puesto en las charlas anteriores, que es excepcional en la comunidad autónoma de Murcia. Y la última pregunta: ¿valoramos el territorio como continente patrimonial o solo lo centramos en un objeto, lo que hay aquí reunido y lo que vemos cuando vamos por el camino, que encima sabemos que nos gusta salir, caminar, no le damos ese valor patrimonio? Estas son las preguntas y las reflexiones que yo dejo en el aire por si hay luego un debate. Muchas gracias. Pues agradecer a Gregorio esta magnífica ponencia. La verdad que a nosotros nos ha servido mucho para tomar nota de lo que tenemos que hacer, los deberes que tenemos que hacer para poder poner este museo en orden y darle ese sentido, ese recorrido y esa lectura que procede, pero no solo a este museo, sino a todo el patrimonio cultural que nos rodea.